Capítulo 17. Un libro abierto. Luz se desplomó sobre la cama y los muelles rechinaron. Después de irse del cementerio y de separarse de Daniel, prácticamente había corrido hacia su habitación. Ni siquiera se había molestado en encender la luz, y por consiguiente tropezó con la silla y se dio un buen golpe en el dedo gordo del pie. Se hizo un ovillo mientras se sujetaba el pie dolorido. Al menos aquel dolor era algo real, que podía comprender, algo inteligible y de este mundo. Se alegraba de estar sola al fin. Alguien llamó a la puerta. No le daba ni un respiro. Luz lo ignoró. No quería ver a nadie y, quienquiera que fuese, pillaría la indirecta. Otro golpe. Oyó una respiración pesada y alguien aclarándose la garganta. Pen. No podía ver a Pen en ese momento. O bien parecía una loca si intentaba explicar todo lo que le había ocurrido las últimas 24 horas. O bien se volvería loca intentando disimular sin decir palabra. Al fin Luz oyó los pasos de Pen alejándose por el pasillo. Dejó escapar un suspiro de alivio que se convirtió en un largo y desamparado gemido. Quería culpar a Daniel por despertar aquel sentimiento incontrolado en su pecho, y por un segundo intentó imaginarse la vida sin él, pero resultaba imposible. Era como intentar recordar la primera impresión que se había tenido en una casa después de haber vivido allí durante años. Así que de hondo había calado en ella, y ahora tenía que encontrar una forma de asimilar todas las cosas raras que le había contado. Pero una parte recóndita de su mente no podía dejar de dar vueltas a lo que Daniel le había dicho sobre las veces que habían coincidido en el pasado. Quizás Luz no podía recordar los momentos que él había descrito, los lugares que había mencionado, pero de una forma extraña sus palabras no la sorprendieron en absoluto. Todo le resultaba de alguna forma familiar. Por ejemplo, inexplicablemente siempre había odiado los dátiles. Solo con verlos le entraban náuseas. Empezó a decir que era alérgica para que su madre dejara de incluirlos en la comida. Y prácticamente llevaba toda su vida suplicándoles a sus padres que la llevaran a Brasil, aunque no sabía exactamente por qué. Las peonias blancas. Daniel le había dado un ramo después del incendio en la biblioteca. En cierto modo, siempre habían tenido algo de inusuales, pero a la vez les resultaban familiares. En el exterior el cielo era de color del carbón, levemente manchado de nubes blancas. La habitación estaba a oscuras. El jarrón marrón, una semana, y ni un solo pétalo se había marchitado. Luz se levantó y olió su dulce perfume. No podía culparlo. Se parecía una locura, pero en algunas cosas también tenía razón. Fue ella quien lo persiguió una y otra vez, insinuando que tenían algún tipo de conexión. Y no era solo eso. Era que la que veía las sombras, la que acababa de involucrar en las muertes de gente inocente. Había estado intentando no pensar en Trevor y en Todd cuando Daniel empezó a hablarle de su propia muerte y de cómo él la había visto morir tantas veces. Si hubiera intentado entenderlo, a Luz le habría gustado preguntarle a Daniel si alguna vez se sentía responsable, si su realidad se parecía en algo a ese inconfesable, desagradable e impotente sentimiento de culpa con el que ella tenía que vivir cada día. Se desplomó en la silla del escritorio que de algún modo se había desplazado hacia el centro de la habitación. Ay, cuando tanteó los dedos para averiguar sobre qué se había sentado, dio con un libro grueso. Se fue hasta la pared y encendió la lámpara, y tuvo que encontrar los ojos a causa de la molesta luz del fluorescente. No había visto nunca el libro que tenía entre las manos. Estaba forrado con una tela gris muy clara y deshilachada en las esquinas, y había un exceso de color marrón en la parte inferior del lomo. Los vigilantes, el mito en la Europa medieval. El libro del antepasado de Daniel. Era pesado y olía ligeramente a humo,
Cogió la nota que alguien había introducido en la primera página. Sí, he encontrado una llave de repuesto y he entrado en tu habitación ilegalmente. Lo siento, pero esto es urgente y no podía encontrarte por ningún lado. ¿Dónde estás? Tienes que echarle un vistazo a esto y después tenemos que vernos. Volveré para estar dentro de una hora. Sí, sé prudente. Besos. Ven. Luz dejó la nota junto a las flores y volvió a la cama con el libro. Se sentó con las piernas colgando. El mero hecho de sostener aquel libro le produjo un hormigueo extraño y cálido bajo la piel. El libro parecía tener vida propia entre sus manos. Lo abrió con un crujido áspero y esperó a tener que descifrar un denso índice académico sumergente en el sumario del final del libro, antes de poder encontrar algo remotamente relacionado con Daniel. Pero pasó de la primera página. Pegada en la parte inferior de la cubierta había una fotografía en tono sepia. Era una foto estilo carte de viste muy vieja, impresa en papel amarillento. En la parte inferior alguien había escrito Helston, 1854. Una ola de calor recorrió todo su cuerpo, seguido el jersey negro, pero incluso en camiseta tenía calor. Oí la voz apegada a Daniel en su cabeza. Tengo que vivir eternamente, había dicho. Tú vienes cada 17 años, te enamoras de mí y yo de ti, y eso te mata. Le palpitaba el corazón. Tú eres mi amor, Lucinda. Para mí eres lo único que existe. Resiguió con los dedos el contorno de la foto pegada al libro. El padre de Luz, que aspiraba a ser un gurú entre la fotografía, se había maravillado de lo bien conservada que estaba la imagen y de lo valioso que debía de ser. Luz, por otro lado, solo prestaba atención a las personas que aparecían en la fotografía, porque a menos que todo cuanto había dicho Daniel fuera cierto, aquello no tenía ningún sentido. Un hombre joven, con el cabello corto y claro y ojos aún más claros, posaba con una elegancia con un abrigo negro. La barbilla levantada y las mejillas bien formadas hacían que su vestimenta pareciera aún más distinguida. Pero fueron sus labios los que sorprendieron de verdad a Luz. La forma exacta de su sonrisa combinaba con la mirada de aquellos ojos. Conformaba una expresión que Luz había visto en todos sus sueños de las últimas semanas y durante los 2 últimos días en persona. Aquel joven era la viva imagen de Daniel, el Daniel que le acababa de decir que la amaba y que ella se había reencarnado decenas de veces, el Daniel que le había dicho tantas cosas que Luz había tenido que escapar para no oírlas, el Daniel al que había abandonado bajo los melocotones en el cementerio. Podía haberse tratado de algún otro parecido sorprendente, pero algún pariente lejano, quizás el autor del libro, que había transmitido cada uno de sus genes directamente hasta Daniel. Pero en la foto el hombre parecía posado junto a una mujer joven que también le resultaba alarmantemente familiar. Luz se acercó al libro a apenas unos centímetros de la cara y estudió con detenimiento la imagen de la mujer. Llevaba un vestido de seda negro ceñido hasta la cintura, desde donde descendían las amplias capas sobrepuestas, unos brazaletes negros que le cubrían las manos, dejando al descubierto sus blancos dedos. Los labios entreabiertos componían una sonrisa que dejaba entrever unos dientes pequeños. Tenía la piel clara, más clara que la del hombre, los ojos hundidos, perfilados con unas espesas pestañas y una larga melena ondulada que le llegaba hasta la cintura. Por un momento Luz se le olvidó respirar y aún después no podía apartar sus cansados ojos del libro. La mujer de la fotografía era ella. O bien Luz tenía razón o Daniel le sonaba de un viaje que había olvidado al centro comercial en Savannah.
donde habían pasado para hacerse unas fotos vestidos de época que tampoco podría recordar, o que Daniel le había dicho la verdad. Luz y Daniel se conocían, de un tiempo totalmente diferente. Siguió respirando de forma entrecortada. Su vida entera se vio arrojada al tempestuoso mar de su mente. Todo quedaba en la tela de juicio. Las molestas sombras negras que turculeaban la muerte de Trevor. Los sueños. Tenía que ver a Penn. Si alguien podía llegar a explicarle algo tan inverosímil, esa era Penn. Con el libro viejo podían e inescrutable bajo el brazo, Luz salió de la habitación y se apresuró a ir a la biblioteca. En la biblioteca hacía calor y no había nadie. Pero algo en los techos altos y en las interminables hileras de los libros tensó los nervios de Luz. Pasó a toda prisa frente al nuevo mostrador que tenía un aspecto vacío y estéril. También pasó frente al enorme fichero de la biblioteca por la interminable sección de obras de referencia hasta que llegó a las mesas largas de la sesión de estudio. En vez de Penn, Luz se encontró que Arrian jugaba ajedrez con Roland. Ella tenía los pies sobre la mesa y llevaba una gorra de revisor listada. Llevaba el cabello recogido en ella, y Luz volvió a reparar por primera vez desde que se cortó el pelo en la cicatriz brillante y desigual que tenía a lo largo del cuello. Arrian estaba concentrada en el juego. Entre sus labios se balanceaba un cigarro de chocolate y reflexionaba sobre su próximo movimiento. Roland se había recogido las rastas en la coronilla con dos gruesos nudos. Observaba atentamente a Arrian mientras golpeaba uno de sus peones con el meñique. «Jaque mate, tío», espetó Arrian con Arrian triunfal, al tiempo que tiraba el rey de Ronald. En ese preciso momento, Luz se detuvo de golpe frente a la mesa. Lucinda», dijo con una voz cantarina cuando alzó la vista. «Parece que te estás escondiendo de mí». «No, he oído cosas sobre ti», dijo Arrian, a lo que Ronald respondió inclinando la cabeza con atención. «Rin, rin, eso suena, siéntate y desembucha ahora mismo». Luz abrazó el libro sobre su pecho. No quería sentarse. Tenía que encontrar a Penn. No podía decirle 4 tonterías a Arrian. Sobre todo con Ronald delante, que ya estaba apartando sus cosas para hacerle un sitio. «Siéntate con nosotros», propuso Roland. Luz se sentó a regañadientes en el borde de la silla. Se quedaría solo unos minutos. Era verdad que no había visto a Arrian desde hacía días, y en circunstancias normales sin duda habría echado de menos la estrambólica conducta de su amiga. Pero aquellas no eran ni de lejos las circunstancias normales, y Luz solo podía pensar en la fotografía. Puesto que ya he limpiado el tablero de ajedrez con el trasero de Ronald, juguemos a otra cosa. ¿Qué tal ¿Quién vio una foto completa comprometedora de Luz el otro día?, preguntó Arrian cruzando los brazos sobre la mesa. ¿Qué?, exclamó Luz dando un respingo. Apretó con fuerza la cubierta del libro, segura de que su expresión tensa le estaba delatando. No debía haber llevado el libro allí. «Te daré 3 pistas», dijo Arrian con los ojos en blanco. «Molly te sacó una foto ayer metiéndote en un cochazo negro después de clase». «Ah», suspiró Luz. «Iba a entregárselas a Randy», prosiguió Arrian, «hasta que le di lo suyo». Chasqueó los dedos. «Ahora, para mostrarme tu gratitud, dime, ¿te están sacando de aquí para ver a un psiquiatra afuera?» Bajó la voz para convertirla en un susurro y golpeó la mesa con las uñas. «¿O tienes un amante?» Luz observó a Roland, que la estaba mirando fijamente. «Ninguna de las dos cosas», contestó. «Me fui un momento para charlar un poco con Cam. No fui...» «¡Bingo! ¿A poquina, Harry?», dijo Ronald riéndose. «Me debes $10.
Luz se quedó boquiabierta. Arrián le dio una palmadita en la mano. No te lo tomes así. Apostamos un poco para que no decayera el interés. Yo supuse que te habías ido con Daniel y Ronald decidió por Cam. Me estás arruinando, Luz, y eso no me gusta. Estuve con Daniel, prosiguió, sin saber muy bien por qué tenía la necesidad de corregirlos. Es que no tenía nada mejor que hacer con sus vidas que sentarse a divagar sobre qué hacía ella en su tiempo libre. Ah, dijo Ronald un poco decepcionado. La cosa se complica. Ronald, dijo Luz volviéndose hacia el chico, he de pedirte una cosa. Dime. Sacó un boli y una libreta de su blazer de rayas negras y blancas. Sostuvo el boli sobre el papel, como un camarero preparado para tomar nota. ¿Qué quieres? ¿Café? ¿Alcohol? Lo bueno me llega los viernes. Revistas guarras, cigarrillos, añadió Arrián con una ceciada por el cigarrillo de chocolate. No, Luz negó con la cabeza. Nada de eso. De acuerdo. Pedido especial. Pero me he dejado el catálogo arriba, dijo Ronald, con indiferencia. Pásate luego por mi habitación. No necesito que me consigas nada, solo quiero saber. Tragó saliva. Tú eres amigo de Daniel, ¿no? Ronald se encogió de hombros. ¿No es alguien que deteste? ¿Pero confías en él? Inquirió. Quiero decir que si él te contara algo que pareciera una locura, ¿te lo creerías? Ronald la miró entrecerrando los ojos, un poco perplejo, y Arrián bajó los pies al lado de Luz. ¿De qué estamos hablando exactamente? Preguntó. Luz se puso de pie. Olvídalo. No tenía que haber sacado el tema. Todos los detalles desordenados se agolparon de nuevo en su mente. Cogió el libro de la mesa. Tengo que irme, dijo. Discúlpenme. Apartó la silla y se fue. Sintió las sillas pesadas y torpes, y la cabeza espesa. Una ráfaga de viento le levantó el cabello de la nuca y movió la cabeza en busca de las sombras. Nada. Solo una ventana abierta cerca de las vigas de la biblioteca. Solo un pequeño nido de pájaros en la esquina de la ventana. Luz escrutó la biblioteca de nuevo y le costó creer lo que veía. No había ni señal de ellas, ni había lenguas colgantes negras como la tinta, ni nubes escalofriantes y grises moviéndose por el techo. Pero Luz podía sentir su cercanía con claridad, casi podía percibir aquel olor salado y sulfúrico en el aire. ¿Dónde se metían cuando no las echaban? Siempre había pensado que solo se ocupaban de ella. Nunca había imaginado que podían ir a otros lugares, hacer otras cosas, atormentar a otras personas. ¿También Daniel las veía? Al rebasar la esquina de camino a los ordenadores en la puerta trasera de la biblioteca, donde pensó que podía estar Penn, Luz se topó con la señorita Sofía. Ambas se tambalearon tras el choque, y la bibliotecaria Sofía se agarró a Luz para mantener el equilibrio. Llevaba unos vaqueros a la moda y una blusa larga blanca, con una rebeca roja bordada sobre los hombros. Las gafas metálicas verdes colgaban sobre su pecho sujetadas por una cadena multicolor. A Luz le sorprendió la firmeza con que la había sujetado. Lo siento, balbució Luz. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa, Lucinda? La señorita Sofía posó su mano sobre la frente de Luz. Su mano olían a talco de bebé. No tienes buen aspecto. Luz tragó saliva, intentando no echarse a llorar solo porque la bibliotecaria sintiera lástima por ella. No, estoy bien. Lo sabía, dijo la señorita Sofía. Hoy no has venido a clases y anoche tampoco asististe al evento social. ¿Quieres ver a un médico? Si no se hubiera quemado el botiquín en el incendio, te tomaría la temperatura ahora mismo. No, bueno, no sé. L- Luz tenía el libro entre las manos y sopesó la posibilidad de contárselo todo a la señorita Sofía, empezando desde el principio, que fue cuando
Pero no hubo necesidad. La señorita Sofía le echó un vistazo al libro y suspiró e intercambió una mirada cómplice con Luz. Al final lo has encontrado. Venga, vamos a charlar un poco. Incluso la bibliotecaria sabía más cosas que Luz de su propia vida. ¿O vidas? No podía imaginarse qué significaba nada de todo aquello, o cómo era posible siquiera. Siguió a la señorita Sofía hasta la mesa apartada en la sección de estudio. Todavía podía ver a Rian y al Roland de soslayo, pero cuanto menos parecía demasiado lejos para oír nada. ¿Cómo has llegado hasta este libro? La señorita Sofía la palmeó de la mano y subió las gafas. Sus ojos pequeños como perlas negras parpadearon detrás de la montura con bifocales. No te preocupes, no te has metido en ningún problema, cariño. No lo sé. Ben y yo habíamos estado buscándolo. Fue algo estúpido. Pensamos que quizás el autor estaba relacionado con Daniel, pero no sabíamos con seguridad. Sabíamos que veníamos a buscarlo. Parecía que alguien ya lo había cogido, y entonces ayer cuando volví a mi habitación, Ben me lo había dejado allí. Así que Pennyweather, ¿también sabe lo que hay en este libro? No lo sé, dijo Luz sacudiendo la cabeza. Sabía que se estaba yendo de las ramas, pero no conseguía mantener la boca cerrada. La señorita Sofía era como la abuela simpática y chiflada que nunca había tenido. Su verdadera abuela pensaba que un gran viaje para ir de compras era bajar al colmado. Además, sentada también en el mero hecho de poder hablar con alguien, todavía no he podido hablar con ella, porque he estado con Daniel y normalmente siempre está muy raro conmigo, pero anoche bebés hoy estuvimos afuera hasta... Perdona, cielo, la interrumpió la señorita Sofía de forma algo brusca, pero acabas de decir que Daniel Grigori te besó. Luz se tapó la boca con las dos manos. No podía creer que se le hubiera escapado aquello delante de la señorita Sofía. Estaba perdiendo el control. Lo siento, es completamente irrelevante y embarazoso. No sé por qué se lo he contado. Se abanicó las mejillas que estaban ardiendo, pero ya era demasiado tarde. Al otro lado de la sección del estudio, Arrian le gritó a Luz. Gracias por contármelo a mí. Su rostro refleja perplejidad, pero la señorita Sofía recuperó la atención de Luz cuando le escamoteó el libro entre las manos. Un beso entre Daniel y tú no es irrelevante, cielo. Por regla general es imposible. Acarició su mejilla y miró al techo, lo cual significaba, mejor dicho, no podía significar. Los dedos de la señorita Sofía empezaron a pasar las lágrimas del libro con rapidez, resiguiendo de arriba abajo cada una de ellas. ¿Qué quiere decir con eso de regla general? Luz nunca se había sentido tan desconsolada en su vida. Olvida el beso. La señorita Sofía agitó la mano con lo que Luz se echó hacia atrás. Eso no es lo importante. El beso no significa nada a menos que... Murmuró algo entre dientes y hojeó de nuevo algunas páginas atrás. ¿Qué sabía la señorita Sofía? El beso de Daniel lo significaba todo. Luz observó los dedos voladores de la señorita Sofía hasta que se detuvieron en una página que le llamó la atención. Un momento, vuelve atrás, le dijo Luz cogiéndole la mano para frenarla. La señorita Sofía se echó lentamente hacia atrás mientras Luz pasaba las páginas finas y translúcidas. Allí se llevó una mano al pecho. En el margen había una serie de esbozos de tinta negra, hecho de forma apresurada, pero con una técnica elegante y preciosa, por alguien con algo de talento. Luz pasó los dedos encima de los dibujos para asimilarlos. El contorno del hombro de la mujer visto desde atrás, el cabello recogido en un moño bajo, las rodillas suaves y desnudas cruzadas en la sobre, la otra conducían a una cintura difuminada. Una muñeca larga y fina desembocaba en una palma abierta sobre la que reposaba una gran peonia. Los dedos de Luz empezaron a temblar, se le hizo un nudo en la garganta, no sabía por qué precisamente aquello, después de todo lo que había visto hoy y oído, aquel día era lo bastante hermoso, lo bastante trágico.
para que al final le hiciera saltar las lágrimas. El hombro, las rodillas, las muñecas, todo era suyo, y lo sabía. Era Daniel quien lo había dibujado. Lucinda, la señorita Sofía parecía nerviosa. Se apartó poco a poco su silla de la mesa. ¿Te encuentras bien? Oh, Daniel. Musitó, deseando desesperada estar de nuevo a su lado. Se echó una lágrima. Está condenado, Lucinda, dijo la señorita Sofía con una voz cuya frialdad sorprendió a la muchacha. Ambos lo estáis. ¿Condenado? Daniel había dicho que estaba condenado. Esa era la palabra que había usado para describir lo que estaba ocurriendo, pero si se había referido a él, no a ella. ¿Condenados? Repitió Luz, pero no quería oír nada más. Lo único que necesitaba era encontrarlo. La señorita Sofía chaqueó los dedos ante la cara de Luz. Luz la miró con lentitud, ausente, sonriendo como una boba. Todavía no estás despierta, murmuró la señorita Sofía. Cerró el libro de golpe, volviendo a captar la atención de Luz, y puso las manos sobre la mesa. ¿Te ha explicado algo? ¿Después del beso, tal vez? Me ha dicho que... empezó a decir Luz. Parece una locura. Estas cosas a menudo lo parecen. Dijo que éramos una especie de diamantes malditos. Luz cerró los ojos al recordar el largo catálogo de vidas pasadas. Al principio la idea le había parecido completamente extraña, pero ahora que se estaba acostumbrando pensaba que era la cosa más romántica que había pasado en la historia de la humanidad. Me habló de todas las veces que nos habíamos enamorado en Río, en Jerusalén, Tahití. Sí, eso parece una locura, dijo la señorita Sofía. Así que supongo que no le creíste. Bueno, al principio no, respondió Luz, y recordó la acalorada discusión bajo los melocotones. Empezó a sacar el tema de la Biblia, pero por instinto no me interesaba nada. Se mordió la lengua. Sin ofender, quiero decir que su clase es muy interesante. No te preocupes. Las personas a menudo rehuyen de su educación religiosa a tu edad. No es nada nuevo. Ah. Luz hizo crujir sus dedos, pero es que yo no recibí una educación religiosa. Mis padres no eran creyentes, así que todo el mundo cree en algo. Así que supongo que no te bautizaron. No, a no ser que cuente la piscina que hay en la iglesia, dijo Luz con timidez, señalando el gimnasio de espada y cruz con el pulgar. Sí, celebra la Navidad y había estado en la iglesia algunas veces, incluso cuando sentía que su vida y lo que le rodeaba eran deprimentes. Se renovaba su fe en que había algo o alguien arriba en que valía la pena creer. Eso le había bastado hasta el momento. Al otro lado de la sala se oyó un estrépito. Luz alzó la vista y vio que Ronald se había caído de la silla. La última vez que lo había mirado estaba balanceándose por las dos patas de atrás. Parecía que la gravedad le había ganado la partida. Mientras se levantaba con torpeza, Arrian fue a ayudarlo. Miró hacia donde estaban ellas y les hizo un gesto para tranquilizarle. Está bien, gritó alegre. Arriba, le susurró a Ronald. La señorita Sofía estaba sentada muy quieta, con las manos sobre el regazo, bajo la mesa. Se aclaró la garganta varias veces y volvió la cubierta del libro y pasó los dedos por encima de la fotografía. Luego dijo: ¿Te reveló algo más? ¿Sabes quién es Daniel? Luz se incorporó con lentitud en la silla y preguntó: ¿Lo sabe usted? La bibliotecaria se tensó. Yo estudio esos temas, soy investigadora. No me interesan los asuntos triviales del corazón. Estas fueron las palabras que utilizó, pero todo su cuerpo, desde la palpitante vena que recorría su cuello hasta casi imperceptible patina de sudor que brillaba en su frente, le indicó a Luz que la respuesta a su pregunta era sí. Sobre sus cabezas el antiguo enorme reloj negro dio las 12. El minutero aún temblaba después de haber dado la hora, y todo el artilugio sonó durante tanto tiempo que interrumpió la conversación. Cada campanada
le provocaba una punzada de dolor. Llevaba demasiado tiempo separada de Daniel. Daniel empezó a decir Luz, anoche cuando nos besamos por primera vez pensaba que yo iba a morir. La señorita Sofía no pareció tan sorprendida como Luz lo esperaba. Luz volvió a hacer crujir sus dedos, pero eso no tiene sentido, ¿verdad? Yo no me voy a ninguna parte. La señorita Sofía se quitó las gafas y se frotó los diminutos ojos. Por ahora. Oh Dios, musitó Luz y sintió la misma oleada de calor que la había impulsado a marcharse del cementerio. Pero, ¿por qué? ¿Había algo que él no me había dicho? ¿Algo que ella sabía que tenía el poder de aterrorizarla o, por lo contrario, de sosegarla? Algo que ella ya sabía, pero que todavía no podía creerse, no hasta que viera su cara otra vez. El libro seguía abierto en la página de la fotografía del revés. La sonrisa de Daniel parecía preocupada, como si supiera, como decía que siempre sabía, lo que estaba a punto de ocurrir. No podía imaginarse por lo que debía estar pasando en ese preciso instante. Haberle explicado la estrafalaria historia que los unía, para que ella lo despreciara sin miramientos, tenía que encontrarlo. Cerró el libro y se lo puso bajo el brazo, se levantó y colocó bien la silla. ¿A dónde vas? Le preguntó nerviosa la señorita Sofía. A buscar a Daniel. Te acompaño. No. Luz negó con la cabeza, pues se imaginó a sí misma echándose en los brazos de Daniel con la bibliotecaria de remolque. No tiene por qué, de verdad. La señorita Sofía parecía completamente decidida cuando se agachó para hacer un nudo doble en sus cómodos zapatos. Se levantó y puso la mano en el hombro de Luz. Confía en mí, dijo. Es mejor que vaya. Espada y Cruz tiene una reputación que mantener. No creerás que dejamos que los alumnos correteen a cualquier manera por la noche, ¿verdad? Luz evitó poner a la señorita Sofía al corriente de su reciente fuga del colegio. Refunfuñó para sus adentros. ¿Por qué no llevar a todo el alumnado para que pudiera disfrutar del drama? Molly podría sacar unas fotos. Cam podría pelearse de nuevo. ¿Por qué no empezar desde allí mismo con Ashley y Ronald, los cuales, por cierto, ya habían desaparecido? La señorita Sofía, con el libro en la mano, ya caminaba hacia la salida. Luz tuvo que correr un poco para alcanzarla. Y pasó frente a los ficheros, la alfombra persa que había delante del mostrador y unas urnas de cristal llenas de reliquias de la guerra civil que había en las colecciones especiales del ala este, donde vio a Daniel dibujar el cementerio el primer día que estuvo allí. Salieron a la noche húmeda, con una nube pasó por delante de la luna y todo el reformatorio quedó sumido en la oscuridad negra como la tinta. Entonces, como si hubiera puesto una brújula en la mano de Luz, la chica se sintió guiada hacia las sombras. Sabía exactamente dónde estaban, no en la biblioteca, pero tampoco muy lejos de allí. Aún no podía verlas, pero podía sentirlas, lo cual era mucho peor. Sintió un picor terrible y devorador por toda la piel, y se filtraba en su sangre y en sus huesos, como si fuera ácido. Las sombras se reunían, se espesaban y hacían que el cementerio y más allá apestara a azufre. En ese momento eran mucho más grandes, parecían que todo el patio estuviera impregnado del aire que hedía a descomposición. ¿Dónde está Daniel?, preguntó la señorita Sofía. Luz comprendió que aunque la bibliotecaria debía saber bastantes cosas del pasado, no percibía las sombras. Aquella evidencia aterrorizó a Luz y la hizo sentirse sola, responsable de cualquier cosa que pudiera ocurrir a partir de ese momento. No lo sé, dijo sintiendo que no podía sostener suficiente oxígeno en aquella atmósfera nocturna pesada y húmeda. No quería pronunciar las palabras que la acercarían demasiado a todo aquello que tanto pavor le inspiraba, pero tenía que encontrar a Daniel. Lo dejé en el cementerio. Se apresuraron a cruzar al patio, esquivando los charcos de barro que había dejado el chaparrón del día anterior.
A su derecha solo había algunas luces encendidas en la residencia. A través de una de las ventanas con barrote, Luz vio a una chica que apenas conocía leyendo un libro. Iban juntas a la clase de la mañana. Era una chica de aspecto duro, con un piercing en la nariz y una forma de estornudar muy discreta. Pero Luz nunca había intercambiado una sola palabra con ella. No sabía si era infeliz o si estaba contenta con su vida, pero en aquel momento Luz le preguntó que si pudiera cambiarse de lugar con ella, con una chica que no tenía que preocuparse de vidas pasadas, o de sombras apocalípticas, o de la muerte de dos chicos inocentes. ¿Lo haría? El rostro de Daniel, bañado en la luz violeta por la mañana, de camino a su habitación, se apareció ante sus ojos, su cabello dorado y brillante, sus ojos inteligentes y tiernos, la forma en que el contacto de sus labios la alejaba de cualquier oscuridad. Por él, Luz sufriría todo eso y más, si al menos supiera cuánto más había. La señorita Sofía y Luz avanzaron a paso ligero, más allá de las gradas que chirriaban y más allá del campo de fútbol. La señorita Sofía estaba realmente en forma. A Luz le habría preocupado aquel ritmo tan rápido de no ser porque la mujer le llevaba varios pasos de ventaja. Luz se dejaba llevar a rastras. El temor de tener que enfrentarse a las sombras ralentizaba su paso, como si tuviera que vencer a la fuerza de un huracán, y aún así siguió adelante. Unas náuseas abrumadoras le hicieron comprender que apenas tenía idea de lo que aquellos antes oscuros eran capaces de hacer. Se detuvieron ante las puertas del cementerio. Luz estaba temblando y se abrazaba a sí misma en un desesperado intento por ocultarlo. Había una chica de espaldas a ella, mirando hacia el cementerio más bajo. —¿Ven? —gritó Luz, contenta de ver a su amiga. Cuando Pen se volvió, tenía el rostro pálido, llevaba una cazadora negra a pesar del calor que hacía. Sus gafas estaban empañadas por la humedad. Temblaba tanto como Luz. Luz soltó un grito. —¿Qué ha pasado? —He venido a buscarte —contestó Pen—. Y luego un grupo de chavales ha pasado por ahí y se ha bajado corriendo en esa dirección —señaló las puertas—, pero yo no podía. —¿Y qué hay allí? —inquirió Luz—. ¿Qué hay allá abajo? Pero cuando la preguntaba, Luz supo que era lo que había allá abajo, algo que Pen sería capaz de ver, una sombra negra y fría atraída de una forma irremediable a Luz, solo a Luz. Pen pestañeó sin mirar, parecía aterrada. —No sé —respondió al fin—. Al principio pensé que eran fuegos artificiales, pero no ha salido disparado nada hacia el cielo. Le entró un escalofrío. Algo malo está a punto de suceder y no sé qué es. Luz inhaló. El olor a azufre le hizo toser. —¿De qué se trata, Pen? ¿Cómo lo sabes? Pen señaló con un brazo tembloroso al profundo desnivel que había en el centro del cementerio. —¿Ves aquella zona de allí? —dijo—. Hay algo que parpadea.